Si te quiero y me gustas, te voy a conseguir, tengo que tenerte. Así era, y yo si me gustas y te quiero, eso es hablar de traseros, eso es hablar en serio. ¿Lo recuerdas? Ese es el guerrero del trasero de los Boondocks, temporada 3, episodio 9 de 2010, uno de los personajes más memorables del programa. Muchos no saben que Fleece es una persona real. El episodio de Los Boondocks se inspiró en un episodio de 2008 de la serie Lock Up Rome de MSNBC. En ese episodio, Fleece se volvió un meme en Estados Unidos al describir cómo es ser homosexual en el sistema penitenciario de Kentucky, su método preferido para conseguir intimidad y un monólogo apasionado sobre cómo el acceso al trasero de sus compañeros es más importante que el agua. Fleece inspiró a chicos y hombres estadounidenses a evitar la prisión. Ahora, con poco más de 60 años, es un hombre libre. Aún más sorprendente, dice que nunca ha sido condenado por delitos sexuales ni está registrado como delincuente sexual, como cualquier otro criminal notorio recién liberado. Ha participado en varios podcasts y sus historias son tan graciosas que hacen olvidar lo terrible que fue la epidemia de violaciones en las prisiones de Estados Unidos. Además, suele insistir en que, primero, no hay nada de qué avergonzarse en este juego. Y segundo, todo lo que dice en entrevistas está comprobado. Aquí la historia tras su famosa entrevista. Cómo se convirtió en el recluso más notorio de Kentucky y la vida y tiempos del guerrero del trasero. Fleece Johnson nació en la más absoluta pobreza en Lebanon, Kentucky. De niño, su familia se mudó a los proyectos Southwick, los más violentos del oeste de Louisville. El papá de Fleece lo golpeaba mucho, así que él sabotearía cosas en la casa como venganza de niño. Yo solía tener este problema cuando estaba creciendo, cuando mi papá y ellos solían golpearme, como, no me pongas las manos encima, hermano, te la voy a devolver. Mamá, abre el refri, la puerta se cae, papá se acuesta y se desarma. Ellos saben que lo hice, me enojé, carajo, destruí el Bobby Dodge de mi hermana, el tren de mi hermano y el Rod Jelly de mi hermano. Hasta el día de hoy él no sabe, te voy a decir si te cuento que fui yo quien lo hizo. Él tenía un pequeño Snoop Dogg, ya sabes, de algodón. Estaba hecho de algodón y lo rompí y lo colgué en la puerta. Esa era su cosita favorita y pensé en eso. Él estaba destrozado por eso, estaba listo para morir por esa cosita. Todo esto, hermano, yo lo hice, sí. Y ya sabes, hermano, ya sabes. Este hábito lo volvió vengativo y le causó daño. A los 12 años, Fleece robó su primer auto. Fleece y sus amigos robaban autos, se burlaban de la policía y los hacían perseguirlos por diversión. Y solía robar autos, tenía un pequeño juego y robábamos autos y luego íbamos a molestar a la policía. ¿Sabes? Yo manejaba directo al estacionamiento. Cuando cambiaban de turno, chocaba contra uno de sus autos y los hacía perseguirnos. Y teníamos una posición donde los llevábamos por el callejón para iniciar, para entrar a nuestro juego. Tendrías que hacer esto, traer a la policía por el callejón, nosotros estaríamos esperando en la esquina y cuando veíamos tu auto llegar por el callejón, sabíamos que ellos venían justo detrás de ti. Así que cuando salgan del callejón, los atacamos, volteamos sus autos y todo eso. Todos los miembros de la banda de Fleece fueron atrapados y delataron a Fleece, pero al joven Fleece era difícil atraparlo. Y luego una noche en la calle 34 bloquearon toda la calle en forma de U, como una herradura, ¿verdad? Y había como 30 o 40 patrullas ahí afuera y todos abrieron fuego, empezaron a disparar y pensaron que me habían matado. Y la ambulancia ya estaba ahí. Y la gente del proyecto salió, escucharon todos los disparos y eso. Así que la policía me dijo, él dijo, si no fuera por tus amigos te habríamos matado. Así que le escupí estando en la parte trasera del coche de policía. Bueno, él fue por su arma y el otro policía que estaba manejando quitó la mano del volante para intentar detenerlo. Y estábamos en Broadway y el coche iba así.
Llamaron refuerzos, me sacaron y me pusieron en otro coche patrulla, ¿verdad? Perdonaron a Fliss solo porque había demasiados testigos. El tiroteo salió en la portada de un periódico de Louisville. Al día siguiente, Fliss fue llevado a un centro de detención para menores porque seguía siendo un niño. Al día siguiente, su papá fue a la estación. Así que pudimos haber conseguido algo de dinero allá. Pero mi papá, él quiere ir a la estación de policía y decirles que no va a presentar ninguna demanda, que él me dio una lección y todo eso. Solo estaba diciendo tonterías y yo simplemente me levanté y salí corriendo de la pequeña oficina. Salí y dos policías estaban hablando y el carro de uno de ellos estaba encendido. Lo tumbé y lo robé ahí mismo en la tierra, ¿verdad? Robé el carro de policía ahí mismo. A los 13 años comenzó a portar pistolas .45 niqueladas que usaba para robar a bandas de dados, drogadictos y prostitutas. Y para los 14 años ya tenía la reputación de ser un matón temido en Louisville que no le tenía miedo a la policía. Cuando Fliss fue atrapado, a los 15 años era una molestia tan grande que lo enviaron a la penitenciaría, aunque había una ley que prohibía enviar menores a prisiones de adultos. Lo encerraron por 16 robos, 8 tiroteos y un robo de auto, y aceptó un acuerdo de culpabilidad de 12 años. Primero lo enviaron al reformatorio de La Grange, y a pesar de que ya tenía 2 hermanos, primos y amigos en prisión, estaba aterrorizado. Adentro, Fliss se topó con mucha gente a la que había robado en las calles, así que peleaba seguido. No pasó mucho tiempo en su condena cuando Fliss notó que cada vez que iba a ducharse, alguien lo seguía y lo observaba. Estoy en la regadera. Me di cuenta y él estaba ahí, frotándose el jabón por todo el pecho y mirándome así. Así que pienso, ¿qué diablos le pasa a este tipo, verdad? Así que estoy mirando hacia allá. Cada vez que volteo a ver a este tipo, todos se ríen y yo veo esos músculos y todo eso, ¿verdad? Caray, veo y digo, este tipo está fuerte, ¿sabes? Sus músculos marcados. Fliss le temía y sabía que no podría ganarle en una pelea. Un día, Reggie llevó sus insinuaciones más lejos. Así que un día, ya sabes, esto seguía y seguía. Yo nunca le dije nada al respecto. Para ser sincero, yo estaba algo asustado de este tipo, porque este tipo era un hombre enorme. Yo solo dije, carajo, no puedo hacer nada con este tipo aquí, mejor lo ignoro, ¿verdad? Pero un día salió de la regadera y me rozó desnudo y dijo, disculpa. Pero sé que ese tipo lo hizo a propósito, ¿verdad? Así que dije, está bien, eso es todo. Fliss sabía lo que venía y decidió que tenía que vengarse violentamente. En la tienda de la prisión, compró un frasco de vidrio para pintura, lo vació, lo rompió y envolvió un fragmento en una toalla. Cuando lo rompí, me temblaban las manos. Dije, hombre, ni siquiera sé si puedo hacer esto o no, ¿verdad? Rompí el vidrio. Regresé ahí. Después de que me tocó, lo permití. Esto no entra. No le he pegado a nadie, ¿verdad? Así que él se estaba arreglando el cabello de manera elegante, con ese gran peinado, y el tipo se estaba echando para atrás. Él dijo, oye, yo tampoco dije nada, tú. Dije, yo tenía el vaso sobre la toalla, ¿verdad? Sí, dije, ¿qué quieres? Él dijo, ¿puedes? Él dijo, cuando me hago el cabello así, ¿puedes ponerme una liga? Yo respondí, no, no me importa. Él preguntó, ¿cómo que qué quieres decir? Yo dije, no, hombre, no le voy a poner nada. ¿Sabes lo que digo? Sí, dijo él. Agarra mis manos y luego son suaves. Esto es en el vestidor de la regadera. Él sigue ahí, se dio una ducha rápida. Mira, cuando sales de la regadera, tienen una pequeña plataforma aquí donde puedes poner tus cosas y tienen murales. Mírate en el espejo y peínate. Te entiendo, es como un vestidor le daría en la madre. Lo corté con esa cosa y salí corriendo. Fliss todavía no sabe qué le pasó a Reggie después de que lo cortó. Por esa infracción, Fliss fue enviado a la penitenciaría estatal de Kentucky, también conocida como Eddyville, una prisión de máxima seguridad. El 18 de febrero de 1977, Fliss llegó a Eddyville. Eddyville era vista como la peor prisión de Estados Unidos.
y Fliss creía que lo mandaron ahí para matarlo. Para su cumpleaños número 16, él era el único adolescente allí. Según Fliss, los demás tenían entre 30 y 50 años. Toda la prisión era blanca y racista cuando él llegó, y veía abusos raciales y a los blancos llamando a los negros con la palabra con frecuencia. Pero lo que más le sorprendió fue lo dóciles que eran los reclusos negros. No hacían nada. Pero lo que más sorprendió a Fliss fue ver por primera vez a hombres siendo íntimos y usando lencería femenina. Aprendió que en Eddyville la ciudad tenía a los reclusos más poderosos, y defenderlos podía costarte la vida a manos de sus esposos. Debían ser tratados como mujeres usando los títulos señora o señorita. Una regla no escrita en Eddyville era que no podías comer queso porque la gente te llamaría rata por eso. A la policía no le importaba. Y en la cafetería, si pedía queso, tenía que servirle a todo el bloque. Así que cuando llegué a la mesa, hermano, yo sabía, él dijo, oye, quita eso de tu charola, bro. Van a pensar que eres una rata. Yo dije, ¿quién? Él dijo, hermano, ¿acaso nadie come? Yo dije, hermano, no me importa, me lo voy a comer, ¿verdad? Así que cuando escuché la palabra rata roja y miré para ver de qué mesa venía, eran como 4 de ellos, tipos blancos realmente duros. Fui y limpié esa mesa, hermano, fue al hoyo, así que supongo que pensaron que no iba a regresar al patio. Al salir, un hombre negro mayor le expresó admiración y le dio un cuchillo de carnicero para protegerse. Lo necesitaría después, vería al mismo grupo de tipos blancos a los que atacó, ellos lo estaban buscando. Así que dije, olvídalo, dije, hoy voy a morir, pero me voy a llevar a alguien conmigo. Así que simplemente saqué un cuchillo y corrí directo corriendo hacia él. Pero antes de llegar a ellos, todos se dispersaron. Estaban diciendo, oye, espera, joven, oye, cálmate, hombre. No vinimos a pelear, hermano. Oye, somos una pandilla por lo que hiciste. Comí queso toda mi vida. Yo no. No, ¿sabes? Eso fue lo primero que cambié en esa prisión, hombre, en cuanto llegué ahí. Sí, cambié eso de inmediato. Y tú eras un chico joven. Sí. La situación le dio fama en la cárcel como el único hombre negro que enfrentaba violentamente a los blancos. Pronto la policía también descubriría que Eddyville estaba lleno de tipos agresivos que no habían tenido acción en décadas. Tampoco cubrían sus necesidades de forma consensuada. Una vez, la prisión lo puso en una celda doble con un tipo grande llamado Doc. ¿Puedo ponerme de pie? Sí puedes, está bien, imagina, no puedo. Bueno, sí, aquí. Sí, esta es la pared ya tenía un agujero. Bien, ¿qué hizo él? Él tomó una cosa de plástico como un globo ligero y lo infló. Le puso algo de pose y talco para bebé. Lo infló y lo tatuó bien. Bien, lo presionó y lo acomodó en el agujero. Ajá, entonces ahora lo quitó. Una pequeña lámina parecida, le puso un poco de cemento encima y cuando se endureció hizo así. Lo cubrió con cinta alrededor del agujero y luego lo pintó. Bueno, ni siquiera puedes notar que hay un agujero en la pared, ¿verdad? Así que en ese momento, cuando quiere tu trasero, va a discutir contigo sobre eso y luego va a pasar la mano por esa cosa. Y cuando escuches que esa cosa truena, saqué el brazo cubierto de esa cosa blanca y flotando cosas, parecería que metió el puño en un concierto. Oh, entonces, ¿quién quiere pelear con alguien así? Oh, ya entiendo, entonces estoy sentado en la celda, él dijo. Oye, lo vi, su trasero es muy grande y rojo, es viejo y su nariz es del tamaño de mi puño, grande, negra y fea. Y él dijo, esta celda es tanto tuya como de él. No dije nada. Bueno, él traía unos shorts llenos de hoyos. Cada vez que movía la pierna se le salía su cosa por uno de esos hoyos y así, ¿sabes? Actuando como si nada, él decía, oh, disculpa, se lo volvía a meter, luego se movía y se le volvía a salir. Le dije, oye, espera, hombre. Más tarde, en Chilled, la policía contó a los amigos de Doc sobre él y le dieron un cuchillo pequeño para pelar, ya que él había tirado el de carnicero. Así que lo tomé. Ahora se puso otro tipo de shorts, estos de aquí. Los agujeros son largos, así que mucho de esto se va a caer, ¿verdad?
Entonces estoy sentado en la cama y él está caminando por ahí y dijo, ¿qué demonios es esto? Así que lo miré para ver de qué estaba hablando, ¿verdad? Él dijo, estoy harto de esto y de leer ese libro raro, así que súbelo, ¿verdad? Él dijo, quiero lo real del hombre. No estoy diciendo, bueno, ¿de qué están hablando, verdad? Me senté y escribí y... ¿Escuchas lo que estoy diciendo? Dije lo que... Él dijo, estoy harto de esto. Tengo un maldito hijo. Dije, mierda, ¿con quién hablo? Entonces la puerta está cerrada, ¿verdad? Dije, mierda, estoy por lidiar con esto. Este cabrón me mató aquí. Yo estaba pensando, ¿no? Entonces él dijo algo. Su cosa salió. Le dije, oye, y está duro. Esta vez salió arriba. Así que yo como... Le dije, oye, amigo, ¿por qué no me muestras un poco de respeto? Él dijo, lo que dijo fue, lo único que te voy a mostrar es este gran negro en tu trasero. Y le pegó a ese agujero, amigo. Esa cosa hizo boom. Él estaba sacudiendo su brazo como si yo hubiera jurado eso. Vi la pared temblar, ¿verdad? Y nunca habías visto eso antes, ¿cierto? No, está bien, creí que él lo había hecho. O sea, pensé que de verdad había metido la mano en la pared. Sí, y parecía que su brazo estaba atorado. Y cuando lo sacó, vi todo ese polvo blanco encima. Creí que era una costura, no talco para bebé. Y se me acercó corriendo y me dijo, párate, destaca. Oye, ni podía pensar, hermano, yo estaba así. Le voy a dar algo que nunca ha tenido en su vida, ¿verdad? Así que estoy tratando de averiguar, no, en serio, estoy tratando de averiguar cómo voy a encajar esto. O sea, estoy viendo esta cosa y es así, y yo digo, carajo, ¿cómo puedo meter esto? Ni siquiera sé si puedo meter eso en mí o algo así, ¿verdad? Él dijo. Le dije que se pare y yo estoy así. Lo hice así, soy zurdo. Pero tenía ese cuchillo justo aquí y cuando lo moví me lo clavé. Dije, wow, ahora me doy cuenta de que lo tengo. Sí, porque entraste en pánico. Oye, me estoy inclinando como tú quieras y vas a tener un buen trasero, hermano, te lo voy a dar. No, en serio, hermano, no voy a pelear por esto. Pero cuando me di cuenta de que tenía ese cuchillo sobre él, hice así y lo corté. Lo corté bien, cabrón. Oye, disculpa. No, puedes hacer lo que quieras. Le corté tan feo a ese hombre que ni podía levantarse y gritaba mientras los internos golpeaban sus puertas pidiendo al guardia. Así que cuando llegó el guardia yo estaba junto al baño sosteniendo ese cuchillo y agitándolo así, agitándolo. Dicen, suéltalo, suelta el arma, suéltalo, solo dánoslo, ya va, hombre. Ellos estaban hablando y él estaba ahí mismo, tirado junto a la puerta. Estaba en un charco de sangre del que ni siquiera podía levantarse. Y yo dije, no, le dije, no voy a soltar nada, sáquenlo de esta celda primero. Cuando quieres que suelte el cuchillo, yo pienso que él puede levantarse y destruirme, ¿verdad? Sí, así que abrieron la puerta y lo pusieron en una camilla. Las enfermeras, todos de los que hablo, hombre, lo destrocé, sí, y luego, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Lancé el cuchillo sobre ella. No, digo, ¿dónde lo cortaste? Por todas partes, hermano. Tobillos aquí, justo ahí, todo en la espalda, brazo, pierna, lo estaba golpeando por todas partes, ¿verdad? No te vas a levantar. Fliss fue aislado pero no acusado por el ataque, porque los guardias también conocían la reputación de Doc en ese momento. Ser negro y salir gravemente herido significaba una boca menos que alimentar para la prisión, así que a los guardias no les importaba en lo más mínimo. Fliss no sabe si mató a Doc, pero la historia se difundió y ahora era conocido como alguien con quien no debías meterte. Cuando Fliss cumplió 30 años, nunca había tenido intimidad con una mujer. Se masturbaba unas 8 veces al día durante más de 10 años. Lo hacía para calmar su actitud violenta. Según Fliss, la curiosidad en la prisión de hombres pasó de masturbarse con revistas de desnudos a la curiosidad por lo enfermo. Y Fliss mismo había llegado a la etapa final. Quería lo real.
Fleece no era gay en absoluto cuando entró y afirma que le repugnaba durante años, pero él piensa que cualquiera que esté encerrado el tiempo suficiente llegará a la misma conclusión que él. Un día, un nuevo interno llegó a Eddyville y Fleece le tomó cariño. Yo estaba ahí solo, dije, me voy a bañar primero. A veces es una batalla. Pronto abren, entras y sales porque vas a ver muchas cosas ahí, ¿verdad? Y entonces cuando escuché a alguien en la regadera, me volteé y era él al que le estaba gritando. Podía verlo de espaldas y fue como, carajo, está bien. Mierda. Era como prepararse. Hijo de puta, como sentarse. Y sí, ya sabes cómo te pones el jabón baja por tu espalda y puedes ver cómo se va el jabón. Dije, mierda, miré por la ventana para asegurarme de que nadie más entrara a bañarse. Dije, a la mierda tu asunto, hombre. Dije, oh. Él me miró y yo lo miré a él. Muy serio, como verdad, ya sabes, muy en serio. Mira bien, sí. Así que pensé, al diablo, fui y le hablé. Él dijo, sí. Le dije, ¿puedo conseguir algo en esto? Él dijo, vas directo al punto. Yo, hombre, cállate la puta boca. ¿Puedo conseguir? Dije, te voy a decir lo que le dices a alguien, te voy a partir la maldita madre, ¿ok? Más te vale no decirle ni mierda a nadie. Esa fue mi primera vez. Fue en el trasero de un hombre, hermano. Cerré los ojos, como ustedes, dije. Ni siquiera, ¿sabes? Ni siquiera sabía que podía sentirse bien, ¿sabes? Nunca había tenido nada de eso. Sí, llegué aquí siendo un niño, hombre, ¿sabes a lo que me refiero? ¿Qué, le estoy dando un bebé a esta cabrona o qué? Le voy a dar un bebé a esta cabrona. Eso sí que es coger bien, hermano. Así es. Le pregunté, le dije, maldita sea, o sea, mis piernas y todo me temblaban, hermano. La primera vez dije, hermano, estoy temblando. Lo miré hacia arriba. Él, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Con los años, por las hormonas exógenas introducidas de contrabando en la prisión, desarrollaron formas y comportamientos femeninos, incluso senos. El apetito de Fleece aumentó. Se volvió experto en quebrar psicológicamente a novatos y falsos tipos duros. Él describe a su antiguo yo como el maestro del trasero y un Casanova en ese lugar por su habilidad para convencer a un hombre de entregarle su trasero. Lo conseguía sin tener que pelear ni siquiera pedirlo. Pagaba con trueque y también aceptaba traseros como pago de las deudas que le debían. Fleece investigaba y verificaba los antecedentes de los nuevos reclusos usando el registro de la prisión para conocer sus crímenes y relaciones. Y para los novatos sin conexiones o débiles, él realmente creía que los salvaba. Hombre. Salvé a mucha gente en esa prisión, lo creo. La gente siempre le dice a mi esposa, él me salvó la vida. Ella responde, ¿tú salvaste? ¿En serio salvaste a ese tipo? Yo respondí que sí. Ella dijo que soy bueno, pero no entiende que lo salvé porque yo estaba ahí. Solo le dije, no eres libre, hermano. Eso es todo. Puse mi vida en riesgo y todo eso de lo que estoy hablando. La mente de Fleece estaba completamente enfocada en la vida en la cárcel, y él quería una esposa. Terminó teniendo relaciones constantes en la prisión y estaba dispuesto a matar por los hombres con los que salía. Con los años vio a muchos gánsteres volverse bandidos de trasero. En sus condenas, Eddyville albergaba más de 150 bandidos que se aprovechaban de cualquier debilidad sin importar tu apariencia. El respeto es primordial en la prisión, y Fleece estaba dispuesto a pelear con cualquiera por cualquier ofensa. Y en una pelea, su mentalidad era herir gravemente o mutilar para evitar represalias. ¿Qué les pasó a tus dientes? Lo atrapé en mis dientes, yo tenía toda la dentadura completa. Quiero decir, el blanco puro perfecto es perfecto. Bueno, voy a entrar, estoy en el hoyo, así que me estoy metiendo en una pelea con esto. Dijeron que estuvo en el ejército. Todos decían, no pelees con este tipo, este negro. Sabe judo, karate. Yo dije, al diablo con todo eso lo intenté.
Quien sea que me falte al respeto, ¿verdad? Solo tienes que darme una paliza. Así que cuando salimos de mi celda me lancé contra este negro y lancé un golpe. Hermano, le pegué con todo lo que tenía y me dijo, oh bebé, tienes que venir con algo mejor que eso y ven con alguien más. Cosas del ejército y eso, ¿sabes? Él me agarró, intenté golpearlo y ya sabes cómo crecimos nosotros, le sueltas un golpe a un cabrón, solo lo tumbas, está en el suelo, se acabó, hermano. Intenté tumbarlo, me agarró en una llave al cuello, hermano, o sea, la maldita llave perfecta de la que no podía salir, de verdad, un candado perfecto. Y me estaba ahorcando, me apretó tan fuerte, luché contra eso, hermano. Y ahí fue cuando entré en pánico, ¿sabes? Dije, me está matando. Y todos estos cabrones parados alrededor, estoy esperando que algún cabrón lo detenga, pero todos los cabrones solo están parados mirando y ya, ¿verdad? Así que lo mordí a este cabrón y cuando lo mordí gritó, ¡ay! Él me dio un golpe aquí y pensé que me había roto la mandíbula. No podía abrir la boca y eso me hizo entrar aún más en pánico. Así que estoy así, tratando de zafarme de él. Y entonces me doy cuenta de que ya lo hice. Me desgarré todo esto. Me aferré a este hombre como un pitbull. Sí, me aferré a él, me desgarré toda esta mierda. Así que esto fue lo que pasó. Y él era un guardia, ¿verdad? No, él es un interno, era un interno. Sí, uno de ellos, esos cabrones enormes que salen del ejército, hay muchos de esos cabrones en prisión, cabrones que salen del ejército y todo eso. Y entonces, cuando vi el daño que le hice, le pusieron 32 puntadas. Dije, carajo, mierda. Voy a empezar a morder a estos cabrones. Fleece estaba impresionado con el daño que una mordida podía causar. La próxima vez que mordió y arrancó la oreja de alguien, se molestó al ver que el tipo la tenía cocida. Entonces decidió empezar a tragarse todo. Le arrancó pedazos de piel a Fleece, mordió labios, mejillas y orejas de la gente, e incluso una vez mordió a un tipo debajo de la axila y le paralizó el brazo. Nadie quería pelear con él. Después de eso, tras 34 incidentes de mordidas, el comisionado de prisiones fue a Eddyville. Ella dijo, oye amigo, Frankfurt me envió aquí arriba porque quieren que te diga, la próxima vez que muerdas a alguien te van a quitar todos los dientes. Le dije, eso es una tontería, no pueden quitarme todos los dientes, eso es ilegal, ¿no? Ella dijo, bueno, solo te lo estoy diciendo, dijo, tienes 34 mordidas. Carajo, estoy hablando en serio, yo lo hice, lo mordí aquí arriba, le arranqué todo esto y luego no pueden devolvérmelo, hijos de puta. Les arranqué el labio superior y tú te tragas eso, así mataron al rockero, sin labio. Sí, me lo tragué, claro que sí. No lo vas a recuperar, no vas a coserle nada, porque al cabrón le volvieron a coser las orejas. Sí, le volvieron a coser las orejas. Así que yo dije, a la mierda con eso, hermano. Fleece no los tomó en serio y luego mordió a 2 personas más. Entonces, ella regresó y un guardia se acercó a mi celda y dijo, oye, tienes una visita. Estoy pensando en alguien en mi familia o algo así, que mi familia viene a verme, ¿sabes? Me llevaron al hospital y me pusieron en lo que llaman una silla de restricción donde te sientas y pueden esposarte a la silla. Ya sabes, está hecha así, así que ella dobla la esquina, me llamaba su amigo, dijo, mi amigo, dijo, no te lo dije. Yo ya sabía lo que harían, así que les dije, hagan lo que tengan que hacer. Entonces una enfermera entró, me inyectó y me durmió. Así que cuando desperté me sacaron todos los dientes y vendieron mis armas. Yo. Hasta hoy los dientes de Fleece siguen siendo un arma letal y por ley no puede tener dientes ni usar dentaduras postizas. Además de las mordidas, pelear llevaba a Fleece a varias temporadas en aislamiento.
Si causaba daños graves, iba a la corte y le aumentaban la condena. Una vez fue a la corte y le dieron 3 años adicionales por atacar brutalmente a un hombre que le arrojó orina. Después de eso, decidió que no le importaba si alguna vez salía o no. Fleece no toleraba la falta de respeto y su condena pasó de 12 a 40 años. Con el tiempo, por el abuso y maltrato constantes, Fleece luchó contra los guardias y otros reclusos en Eddyville, y a menudo su arma preferida era semen crudo o algún artefacto diseñado para expulsarlo. Durante su condena, afirma que fue rociado con gas pimienta, electrocutado más de 500 veces, torturado y sometido a asfixia simulada, además de que le vaciaron una lata entera de gas pimienta en una parte íntima. Fleece era el único recluso que se enfrentaba a los guardias, y por eso pasó gran parte de su condena en aislamiento, sin doble sentido. Hoy en día, Fleece se considera a sí mismo un inconforme en el mundo de los derechos de los presos. El orden cronológico no es claro en sus entrevistas, pero aquí algunos momentos donde Fleece luchó solo contra el sistema penitenciario de Kentucky. Fleece Johnson tenía probablemente la reputación de ser el recluso más violento del estado. Se sabe que lo era. Arrancaba lavabos de la pared, inodoros del piso, lo que sea. Probablemente lo destrozó todo. Afirma que al sistema penitenciario le costaba $1 millón al año. Él solo destruyó la silla eléctrica de la prisión e hizo daños por $650,000 e incluso salió en el periódico por eso. Construyeron una celda a prueba de destrucción solo para contenerlo en el centro de entrenamiento North Point. Lo desnudaron y lo dejaron así durante 8 meses. No tenía colchón, sábanas ni cobija. Así que dije, al diablo, ellos no lo harán. Yo no voy a morir ahí adentro. Así que cuando terminé con él, arranqué toda la puerta de acero, arranqué el inodoro, arranqué un asiento y derribé toda la pared. Derribé toda la pared con una cama y un inodoro. Tomé el inodoro que arranqué del piso y seguí golpeándolo contra la pared hasta abrir un agujero por completo. Derribé toda la pared por eso. Lo esposaron y llevaron desnudo ante el alcaide. Dijo, quítenle toda esa mierda. Su nombre era Dewey Showers. Si vives, puedes verme ahora, Dewey, sonriéndote. Sí, era un hijo de puta desagradable, engreído, campirano y palurdo. Dijeron, quítenle eso. Dijeron, alcaide, podría volverse loco. Dijo, él no está loco. ¿Qué es esto en mi escritorio? Dije, es una 38. Dijo, ¿crees que está cargada? Dije, sé que tiene hambre. Así que cuando le quitaron todas las cosas, dijo, ¿ves esa ventana aquí? Dijo, ¿ves esa cerca? Allá, esa fue su palabra. Si puedes llegar a esa cerca, dijo, no voy a disparar más que una vez. Puedes correr en zigzag, dar volteretas o lo que sea. Si tocas esa cerca, te dejaré libre. Le dije que no me iba a ir por esa ventana, al diablo con eso. Entonces le dijo, ve y sácalo. Yo los estaba eligiendo, hijos de puta. Pueden sacarme por esa ventana. Entonces disparó el arma y todos se congelaron. Tú no deberías estar aquí. Yo disparé peor. Disparó justo en su oficina. Y apuesto que ahora mismo, hasta el día de hoy, ese agujero de bala sigue ahí. Apuesto que sí. Tras decidir que nada podían hacer con él, el alcaide devolvió a Fleece sus cosas y le dio un crédito de comisaría de $115. Luego le advirtió a Fleece que si volvía a portarse mal, le dispararía. Naturalmente, Fleece no se tomó la advertencia demasiado en serio. Caminé por el patio y los internos decían, ¿quién es ese que cruza desnudo? Fui al cuarto privado, tomé mi ropa y fui a la tienda. El alcaide ya lo llamó, me dieron todo lo que pudieron. Soy el único interno en el hoyo con acceso a la tienda. Cigarros, todo esto. Así que ese mismo día tenían a una chica blanca llamada Carol. Ella y yo solíamos insultarnos cada vez que ella venía, una vieja pelirroja de pechos grandes. Yo solía molestarla, insultarla. Así que cuando ella llegó, miró en mi celda y vio todas estas cosas ahí. Se paró y me dijo, ¿sabes qué? Son unos hijos de puta débiles por devolverte esto.
¿Recuerdas? El alcaide me dijo que si recibo una amonestación, él se irá. Y sin siquiera pensarlo, le dije, chinga tu madre, perra. Ella dijo, te voy a reportar. Yo le dije, reporta esto. Intenté escupir y todo ese rollo, ¿verdad? Así que dije, a la chingada. Y ahí vienen. Me volví loco, agarré todas esas cosas y las rompí. Se las di a los internos que no tenían nada y que estaban en el hoyo. No he comido una galleta en 6 meses. Les di todas las latas de cosas, les dije, ahora sí estoy listo, vámonos, que se jodan. Ese alcaide vino, un cabrón gordito. Pero vino y me dijo, ¿qué te dije? ¿Yo qué dije? No te lo dije. ¿Vas a hacer algo más? Iba a dispararte en el trasero. Dije, eso dijiste, ¿y ahora qué harás? Ese cabrón me disparó. En la prisión. Dentro de la maldita prisión me disparó. Está bien, no me llevó al hospital, hizo que una enfermera de la prisión me revisara. Eso dijo, solo limpia sus heridas y cúralo. Fleece presentó una demanda, pero coincidió con la condena de su padre y la prisión le pidió retirarla. O enviaban a su papá a Eddyville, donde Fleece tenía muchos enemigos, así que retiró la demanda. Ronnie Youngblood era un guardia ejemplar admirado por todos, y estuvo listo para ser el próximo alcaide una vez. Fleece y Ronnie pelearon y Fleece juró venganza. Él me hizo algo. Les dije a sus compañeros de celda que no me importa el tiempo y a él, te voy a atrapar, hermano. Oye, si Fleece te atrapa es como una sentencia de muerte. 3 años después, Voy a renunciar a mi trabajo, ahora mismo, sí. 3 años después, voy de camino a casa. Prepárate para cumplir mi condena. Y tú no. Ni siquiera tú olvidas nada. No se lo di, dije. Ellos dijeron, hombre, vete a casa, ¿qué te pasa? No me voy a dejar. Dije, primero que nada, mantente fuera de mis asuntos, eso no tiene nada que ver contigo, yo lo voy a conseguir. Así que tomé un balde de 5 galones de cloro y lo compré por unas 4 horas. Y cuando se puso frente a mí fui y boom, todo se cayó. Literalmente le estoy diciendo que su boca, todo se derritió. Me advirtieron que me matarían y respondí que ya estaba listo. Tenía un cuchillo casero y un cuchillo de verdad. Así que mi puerta se abrió. Dije, aquí vienen. Salí al pasillo, hermano. Les dije a todos los internos, nos vemos en el infierno, hermano. Estoy afuera, ando con chicas, todo ese rollo. Cuando dieron la vuelta en esa esquina, traían un perro. Era la primera vez que veía un perro en la prisión, un lobo. Ese hombre le quitó eso y dijo, mátalo, esa cosa corriendo por el pasillo y yo solo parado. Dije, ¿por qué estás aquí parado? Corrí y agarré mi colchón de la cama tratando de sostenerlo. Esa cosa entró por esa puerta y lo estoy sosteniendo. Luego viene otro Rockwell. Saltó, intentó saltar sobre el colchón. Tuve que dejarme caer al piso sobre la cama y ahora estoy en una esquina, ¿verdad? Estoy tratando de evitar que lo agarre. Luego el guardia entró corriendo, tomó su tolete, estaba tratando de golpearme los nudillos para que soltara el colchón y luego lo mismo de siempre. Un cuchillo me apuñaló, eso fue todo. Cuando saqué ese cuchillo, apuñalé a ese perro como 3 veces y se fue hacia el inodoro. Luego maté al otro, al guardia. Cuando vio el clima, corrió, así que soltaron a los perros y luego los perros murieron. Sí, lo agarré, lo saqué de mi celda, pero ya era demasiado tarde. Le dije, llévatelo a otro lado, perra, tíralo por el pasillo y que se joda tu amigo. En respuesta, la prisión construyó una celda tipo El Silencio de los Inocentes para Fleece. Él estuvo desnudo 18 meses mientras Ronnie pasó ese tiempo en el hospital recibiendo injertos de piel. Un día, Fleece tendría una visita sorpresa en su celda nueva. Así que después de 18 meses de estar desnudo, no me dieron nada. Dormí ahí abajo con las ratas y los malditos lagartos y toda esa mierda. Traen a este cabrón, al que le eché el cloro.
Me jodió un día. Era la hora de la comida, tenían frijoles bayos y tenían hamburguesa sin queso, solo hamburguesa con frijoles bayos en un vaso de papel. Dijeron, alguien vino a verte, ya me había olvidado de este cabrón. Pensé, mierda, nunca lo volveré a ver. Esto fue 18 meses después y Dios dobló la esquina con la cara toda jodida y todo ese rollo. Y tenía mi charola de comida en la mano, querían que se vengara de mí, así que me entregó mi charola de comida. Y había un gran montón de escupitajos en los malditos frijoles, frijoles marrones. Había tanto escupitajo como si 100 personas hubieran escupido ahí, todo en un vasito de papel. Era dorado, lo más oscuro que te puedas imaginar, ¿sabes? Podías oler esa mierda. Pronto me dieron la charola, olí la orina, ¿sabes? Olía a neumonía, así crudo, y me entregó mi charola, así que pasó por mi compa justo ahí en ese momento. Este cabrón está tratando de regresar. Y si muestro miedo aquí, van a hacer esta mierda todos los días, me van a atormentar todos los días. Así que agarré una charola, no usé ninguna pinche cuchara, ni cuchara de plástico, ni nada. Con mis propias manos agarré ese montón de frijoles, me los eché a la boca, todo con el escupitajo y me lo comí. Bebí el pinche vaso de orina y dije, gracias, ¿puedo tener más? Estuvo bien, y cuando me miraron dijeron, ah carajo, él renunció. Fue cuando él dijo, ya terminé, renuncio. Bien, porque si no lo hubiera hecho, él habría regresado. Él habría sido el alcaide y se habría asegurado de hacerme algo todos los días. Así que dije, hombre, estoy en una situación ahora mismo en la que voy a tener que tomar una decisión importante, ¿sabes? Dije, al diablo mi cuerpo, igual nunca me enfermo, ¿verdad? Tras causar un escándalo en las celdas, Fliss sufrió un castigo humillante de los guardias. Demasiado atroz para mencionarlo aquí, Fliss se desquitó vengándose igual de feo de los guardias, lo que inició la guerra de mierda. Así que cuando me bajaron después de 6 horas, cuando me soltaron y me llevaron de nuevo arriba, le conté a todos lo que había pasado. Dije, miren, no me importa quién seas, no me importa si estás enfermo. Si tienes que cagar, mándamelo a mí. Yo tengo algo para esos cabrones, ¿ok? Así que tenía un balde de 3 galones. Viva lo vivía y ya sabes, la prisión es horrible. Pasaban la mierda en vasos. Yo preguntaba, ¿quién tiene más? Y luego tomé 3 latas de Magic Shave. Ya sabes, esa cosa hace que se te caiga el cabello. Y tomé vidrio roto, ¿verdad? Lo hice bien quebrado y lo esparcí y empecé y lo hice bien espeso. Cuando intentas quitarlo, lo esparces en la piel. El vidrio corta y el Magic Shave arranca el cabello. Ya que quieren llamar, quieren avergonzarme, quieren rebajarme a eso. No, tengo algo para ustedes, idiotas, ¿verdad? Entonces el hombre quería tener un pájaro grandote. Pasaste por mi celda, dijo él. ¿Quieres hablar conmigo? Yo dije sí. Bush le aventó todo ese balde en la cara. Retrocedió, dio 2 pasos hacia atrás y cayó de rodillas. Empezó a vomitar. Y cuando hizo eso, su pájaro salió junto con la mitad de sus cejas. Salió. Dije, esto es así. Yo lo empecé, el vino de mierda, Eddie Bill. Yo lo hice, dije, voy a conseguirlo. Se lo lancé al gobernador, escupí en la frase del gobernador, se lo lancé a toda esa gente y salí de Frankfurt. Al darse cuenta de su efectividad, también mantenía su Glock Ducky patentado a la mano para defenderse de otros reclusos. Un tipo vino hacia mí con un cuchillo, quería apuñalarme. Un tipo grande y negro, me gusta. ¿Por qué quieres apuñalarte? Tengo discusiones, hermano, él también las tenía en prisión, ¿verdad? Así que le dije que tenía algo para él y él tenía a sus muchachos con él. Parecía que en ese momento no querrían meterse contigo. No, no lo hicieron. Sí, tienes razón, porque cuando los saqué los doblé como si fueran de 9 milímetros, ¿verdad? Tenía botellas de loción llenas de mierda, ¿sabes? Cuando lo enfrenté, él también se me echó encima. No me gusta ese cabrón, destapo las botellas de loción, ¿verdad? Dije, ¿qué carajos?
Me llamó, tenía eso ahí, le dije que tenía un micrófono y él retrocedió. Y él tendría estrellas. Así me di cuenta de que puedes dejarlo ahí. Él solo lo puso en un... Me di cuenta de lo que tenía. Sí, así que voy a pelear con esto. Con el ataque al alcaide, la policía le dio 21 años en aislamiento, cumplió 12, el único interno en la historia de la prisión que lo hizo y en la población general de la prisión. Los demás internos siguieron la guerra y, al lanzarla a los guardias, los desfiguraba y les hacía pensar que tenían una enfermedad. Esto duró 6 años y en ese tiempo los guardias temían salir al pasillo por miedo a que les lanzaran excremento. Eventualmente esto se detuvo cuando las autoridades lo convirtieron en un delito grave, lo que podía resultar en tiempo adicional de condena. Mientras muchos pierden la razón en meses, Fleece pasó 12 años en aislamiento leyendo y aprendiendo a presentar una demanda. Cuando estuvo listo para denunciar el abuso que sufrió, 3 mujeres de Washington, Distrito de Columbia, lo ayudaron a pelear su caso. La prisión le ofreció libertad, dinero y una casa, pero él lo rechazó para combinar su queja con una demanda colectiva que ya estaba pendiente. Kendrick contra Bland actuó desinteresadamente en defensa de los reclusos. Fleece testificó y sostiene que el fallo favorable se debió a su testimonio. Después de eso les quitaron las macanas a los guardias, las celdas tuvieron que ser renovadas y se construyeron hospitales. El testimonio de Fleece le costó al Estado 200 millones y por eso lo odiaron. Por un tiempo, Fleece había sido parte del programa Scare Straight de Eddyville y tenía fama de hacer llorar a los niños. Un día, el alcaide pidió a Fleece hacer un documental para todos los menores en Estados Unidos. Fleece ya había cumplido más de 30 años y no tenía intención de salir nunca, así que pensó en hacer algo bueno por una vez, pero decidió impactar a Estados Unidos. En vez de dar consejos genéricos a los chicos, Johnson continuó contándole a nuestro equipo cómo solía satisfacer sus deseos sexuales. En los años 70 y 80, cuando era más activo y la seguridad en la prisión era más laxa. Cuando veo a uno y se ve bien para mí, cuando voy a verlo le digo, ven aquí. Dije, te estoy diciendo que me gustas y te quiero. Y todo lo que podemos hacer es tomar la salida fácil del pasillo. Así que las mandíbulas de Charlie, ¿no? Y siempre era que me centrara. Quiero hacer una entrevista, así que dije, está bien, haré la entrevista, pero voy a decir lo que quiero decir. Entonces, mientras estábamos haciendo la entrevista con uno de los que me estaba entrevistando, yo sabía que él era gay, ¿verdad? Así que lo toqué, le dije, si estuvieras aquí te cogería. Pagaron, llamaron al guardia y dijeron, sáquenlo de mi celda, ¿verdad? Pero él sabía de lo que yo estaba hablando. El episodio atrajo la atención de los guionistas de los Boondocks y en 2010, la tercera temporada, episodio 9, hizo a Fleece una celebridad de internet. Fleece no tenía idea de lo famoso que era hasta que salió inesperadamente. En cuanto entré a ese cuarto le dije que me besara el trasero, que chingara a su madre, que chingara a Franklin, que chingaran todos ustedes. Tiré la silla y me fui. A pesar de todo, sorprendentemente le dieron libertad condicional. Fleece estaba enojado por eso porque en ese momento vivía bien y no tenía ningún deseo ni intención de salir. Incluso siente que había vencido al sistema hasta que lo expulsaron de la prisión. De vuelta en el mundo libre, Fleece la pasó mal. Cuando notó su infamia, la gente lo reconocía. Lo despidieron de 40 a 50 trabajos tras verificar sus antecedentes. Incluso fue rechazado por iglesias. Al juntar todo, sospechó que la prisión le pidió hacer el muelle para arruinar su nombre. Venganza por el dinero que gastaron. A la policía no le gustó su presentación en el muelle y siente que lo hicieron parecer un depredador para que tuviera dificultades en las calles. Él también se molestó por su retrato en los suburbios y hasta hoy no ha visto el episodio completo. Actualmente Fleece está felizmente casado con una mujer y su esposa conoce toda su historia de vida. Afirma que volvería al crimen si no le va bien y que solo extraña una cosa.
Si hay alguien allá afuera que pueda ayudarme a conseguir algo de trasero, contáctenme, por favor. ¿Puedes hacerlo por mí? ¿Por trasero, hermano? ¿Puedes contactar a mi representante y avisarle que te enviaron unas fotos? Voy a ver qué tienes. No me importa si es Harry o quien sea, extraño el trasero. Así que si puedes ayudarme, no estoy pidiendo un cambio, no estoy pidiendo 2 vidas ni 3, estoy pidiendo un poco de trasero. ¿Alguien de ustedes puede ayudarme con un poco de trasero? En algún momento de principios de los 2000, salió a la luz una sorprendente historia sobre el bienestar de cierto John Gotti en prisión durante un juicio por rico. Para la Hermandad Aria, fundada en 1964 en la prisión de San Quentin en California, era una amenaza en todo el país. Y en 2002, el liderazgo de la Hermandad Aria fue el objetivo de uno de los casos de pena capital más grandes en la historia de Estados Unidos. El relato más detallado del incidente que involucró a Gotti salió a la luz en un sitio web sobre crimen organizado. Según la historia, tras un comentario racial denigrante, John Gotti, el principal mafioso de Estados Unidos, fue brutalmente golpeado por un recluso afroamericano. La historia fue algo que el abogado de Gotti negó y de lo que la prisión se negó a comentar por completo. Muchos se preguntaron cómo algo así le pudo pasar a John Gotti, considerado el criminal menos intimidado de Estados Unidos. Años antes, en el juicio, también salió a la luz que Gotti pudo haber pagado $500,000 a AB para matar al recluso negro Walter Johnson. Pero después de años de suspenso en la prisión, AB nunca llevó a cabo el asesinato. John Gotti murió de cáncer y Walter Johnson salió ileso. En los papeles, John Joseph Gotti Jr. era un vendedor de suministros de plomería, pero en realidad era un mafioso millonario en el bajo mundo de Nueva York. Después de pasar sus años jóvenes escalando posiciones en las filas de los Gambino, Gotti alcanzó el rango de capo en la familia. Era muy respetado por su capacidad para generar dinero. Esto se debía a varios negocios turbios y robos, como el atraco de Lou Panzer en 1978, mostrado en la película Buenos Muchachos, el mayor robo de efectivo no recuperado. En 1985, Gotti y su grupo serían acusados de tráfico de drogas, un pecado capital en la mafia, y algo que podía costarle la vida y deshacer todo el trabajo que había hecho durante años. Así que, en su lugar, Gotti planeó el asesinato de su jefe, Paul Castellano. En diciembre de 1985, Paul Castellano fue asesinado a tiros en pleno centro de Manhattan. Justo después de bajar de su limusina, Gotti se sentó en su auto a unos metros de distancia y notoriamente condujo para ver los cuerpos muertos momentos después de que Gotti se convirtiera en el nuevo jefe. Por su audacia, sus 1000 trajes y sus payasadas mediáticas, rápidamente se convirtió en uno de los jefes de la mafia más famosos desde Al Capone. Y Lucky Luciano incluso le valió el apodo de El Don Elegante. Pero Gotti llegó a ser jefe en el peor momento para ser mafioso. En Nueva York, en los años 80, la ley Rico y un esfuerzo decidido encabezado por Rudy Giuliani eliminaron la comisión, los líderes de las históricas 5 familias de Nueva York. En el caso de Ningotti, después de años de una vigilancia increíblemente intensa y de incontables horas de escuchas telefónicas, las autoridades reunieron suficiente evidencia para arrestarlo. Un golpe importante en un momento clave del declive de un siglo de tiranía de la costa y la nostril en Nueva York. Otro giro histórico. Sammy el Toro Gravano, subjefe de Gotti, se volvió testigo del Estado tras ser traicionado por Gotti, el mafioso de mayor rango. Al hacerlo entonces, Gotti fue condenado por todos los cargos y recibió cadena perpetua en 1992. La United States Penitentiary Marion fue construida en 1963 como reemplazo de Alcatraz. Se construyó para 500 de los peores convictos de Estados Unidos y en los años 90 era muy violenta con tensiones raciales y pandillas. A pocos días de ser sentenciado, Gotti llegó a la United States Penitentiary Marion. Su llegada hizo que todos los reclusos salieran ese día. Todos le juraron lealtad y apoyo. Y desde el principio fue una celebridad en la prisión. Ventajas de ser un héroe popular de la mafia. Un título que lo protegería de gran parte de la violencia y el daño que sufrían los recién llegados en Marion, su nuevo hogar, una pequeña celda de 6 por 8 pies, que consistía en una cama de metal con un colchón delgado, un pequeño lavabo,
una televisión en blanco y negro de 13 pulgadas y una pequeña hornilla eléctrica. Pasaba 21 horas de cada día encerrado ahí, casi siempre solo. Desde el inicio de su estancia almorzaba con líderes de pandillas como Barry Mills. El jefe de la hermandad Aria, Gotti, ofrecía dinero usando su sentido para los negocios criminales a cambio de protección de la hermandad. Pero para 1994, la promesa de protección había desaparecido. Mills ordenó a la hermandad Aria dejar de proteger a Gotti porque el líder mafioso no cumplió una promesa, aunque prometió ayudar a Mills. Buscar abogado para apelar una vieja condena por asesinato. Durante su estancia, Gotti destacaba por su aura de poder e intocabilidad. En la prisión, él esperaba ser tratado como realeza, pero ahí, Gotti y los mafiosos simplemente no tenían fuerza ni respaldo. Como en las calles, solo contaban con su dinero. Gotti compraba la tienda de la prisión para todos para mostrar su poder. Poco después sentí que ya no necesitaba la protección de la hermandad Aria. Walter Johnson, ladrón de bancos de Filadelfia, cumplía 10 años por robo serial. Johnson era increíblemente fuerte, con un temperamento explosivo, y fue descrito como un loco total. Marion. Incluso los oficiales correccionales consideraban a Johnson el recluso más peligroso que habían conocido. Walter Johnson probablemente era el único recluso que no se sentía intimidado por Gotti. Esto fue en los días de John Gotti en Marion. Teníamos pasatiempos, ellos ponían una solicitud, todos gritaban a través de los barrotes porque todos estaban encerrados en las celdas. Sabes, cuando alguien está hablando, respetas a la persona que tiene el micrófono, como le decimos, así que el tipo estaba poniendo una solicitud. El equipo de apuestas de John Gotti se estaba preparando para jugar su primer boleto, así que él estaba tratando de apurarse y hacer su apuesta antes de que empezara el juego. Alguien más ya estaba haciendo una apuesta, así que John Gotti dice, oye, ¿me escuchas hablando? El tipo dijo, no, estoy hablando, John Gotti, como diciendo, no me importa, soy John Gotti. Toma mi apuesta. El musulmán le respondió, espera tu turno. Los escuchas hablando, alzando la voz, y John Gotti dice, no me importa lo que seas. Por supuesto, ahora esto va a seguir hasta que se abran las puertas. John Gotti tenía a los de seguridad a su alrededor. Cuando salió tenían a John Gotti en el centro, así que el tipo lo golpeó, pero John Gotti se defendió como un hombre. Al final, John Gotti le estrechó la mano y dijo, hermano, ganaste, pero prepárate, tendremos que pelear diario. No era un extraño en la prisión, ya había estado encarcelado antes y entendía bien la dinámica de la cárcel. Esto fue años antes de que él fuera jefe. Ahora, su ego inflado quizá le hizo creer que era intocable, incluso en la cárcel. Mantener el respeto y vengar la más mínima falta de respeto es crucial en el sistema penitenciario de Estados Unidos, y los insultos raciales merecían una respuesta inmediata con los puños, así que Johnson tenía un asunto pendiente con Gotti ahora. Al día siguiente, después de que abrieron las puertas, Johnson, que era 20 años más joven que Gotti, se le acercó a escondidas. Lo golpeó hasta tirarlo al suelo y lo apaleó, sabiendo perfectamente a quién estaba atacando. Supuestamente todo el incidente fue captado por las cámaras. Existe una grabación de todo el incidente, pero nunca ha sido publicada al público. Después del incidente, Gotti fue llevado a la clínica de la prisión, donde le tomaron las infames fotos. Al preguntarle por los moretones, siguió su código y dijo que se resbaló y cayó. Nada más. El ataque a Gotti era algo típico en Marion, donde nadie se atrevía a delatar, ni siquiera con su último aliento. Gotti no permitiría que Walter se saliera con la suya, así que tras el ataque, lo vieron discutiendo acaloradamente con EAB. Supuestamente, Gotti ofreció pagar para que mataran a Johnson, y Mills aceptó la oferta poniendo la recompensa en una celda de 500,000 euros. Barry Mills cumplía 4 cadenas perpetuas consecutivas y tenía poco que perder. La hermandad Aria eligió un tiroteo como método para el asesinato. Mills quería demostrar que la hermandad Aria podía atrapar a cualquiera, en cualquier lugar y de cualquier forma. Querían enviar un mensaje al resto de la prisión, considerando que la mafia mexicana también apoyaba a John Gotti. La hermandad Aria necesitaba llegar a Johnson primero antes de que un no miembro hiciera el trabajo y cobrara la recompensa. La hermandad Aria estaba en guerra racial con los distritos de Columbia Blacks, lo que hacía aún más relevante el golpe contra Johnson. Según informes de la prisión, en el 97 le pasaron una bala bajo la puerta a Johnson para simbolizar cómo lo mataría. Johnson fue aislado, dificultando el acceso de la hermandad Aria. En 1999, Ronnie, líder de la hermandad Aria de California, planeó atacar a Johnson, pero no ocurrió. Barry Mills le dijo a Yandel que abortara la misión, ya que pronto sería elegible para libertad condicional
y sería más útil para la pandilla desde afuera. Así que, a pesar de vivir en una paranoia constante después del ataque a Gotti, Walter Johnson salió completamente libre. Johnson obtuvo libertad condicional en 2001 y llegó a Washington, Distrito de Columbia. 4 semanas después de su liberación, intentó entrar a una estación del metro saltando un torniquete. Marley Moraes, inmigrante guatemalteco de 33 años y policía desde hace un año, atendió una llamada sobre un evasor de Tarifa. Cuando llegó, tuvo un altercado con Johnson, fue desarmado y le dispararon hasta matarlo. 4 semanas después, tras una intensa búsqueda, un Johnson desesperado fue arrestado en un auto robado en Filadelfia. Golpeó a 3 policías e intentó quitarle el arma a uno antes de ser detenido. Acabó en la cárcel de Washington, Distrito de Columbia, tras el arresto, una de las más violentas del país. Poco después fue apuñalado 40 veces en el área de recreación y hospitalizado en estado grave. Nadie sabía la razón del ataque, pero la venganza por la golpiza a Gotti era una teoría plausible. También se alegó que el ataque posiblemente fue ordenado por el Comisión de Organización Siciliana. Johnson mató a un policía, sobrevivió y fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. Ahora está en administración de máxima seguridad Florence Conchapo y otros. Y en cuanto a Gotti, no mucho tiempo después de su altercado con Johnson, le diagnosticaron cáncer de garganta y pasó los siguientes años moviéndose entre su celda en Marion y un hospital penitenciario. Murió en junio de 2002 sin haber mostrado nunca ser un hombre que manchara su legado. Hay un encierro general en la institución. Los prisioneros comieron en sus celdas. Mañana no habrá visitas en San Quentin. La institución está tranquila pero tensa. Las 6 muertes en este motín lo hacen el peor incidente de este tipo en la historia moderna de San Quentin. El incidente más violento en la historia de San Quentin dejó una escena espeluznante en el centro de adaptación de la prisión. Entre los muertos había 2 reclusos blancos en el pasillo y 3 guardias apilados en sangre en una celda y el patio. Jorge Jackson, fundador de la familia Guerrilla Negra, en una masacre de 33 minutos, Jorge Jackson y los 6 de San Quentin sentarían las bases para uno de los juicios más largos y costosos en la historia de California y uno de los periodos más tensos en la historia del área de la Bahía. Los breves ascensos, la fama y la caída de Jorge Jackson ocurrieron en un momento crucial en las relaciones raciales, los sentimientos antibélicos y la guerra contra el comunismo. Al final, el visionario comunista nunca lograría la revolución armada con la que soñaba. Pero, ¿cuál es la historia detrás del hombre al que llamaban el próximo Malcolm X? Joven, Jorge formó su actitud y personalidad en los duros barrios bajos de Chicago. Aunque tenía ambos padres, creció rebelde y como ladrón de poca monta. Tras varios arrestos, su papá mudó a la familia a Los Ángeles para alejarlos de la delincuencia. Los Jackson se mudaron a Watts, pero pronto notaron que no era una gran mejora y Jorge volvió a sus viejos hábitos. En 1961, Jorge fue acusado de robar $70 de una gasolinera. Aunque había pruebas de su inocencia, su abogado le sugirió declararse culpable por sus antecedentes y obtener una sentencia más leve. A los 19 años, Jackson fue condenado de 1 a cadena perpetua, una sentencia indefinida. Al principio fue estafador, matón y abusivo en prisión, y tras unos años recibió 47 reportes disciplinarios, lo que arruinó sus esperanzas de libertad condicional. Todos esos reportes lo llevaron al aislamiento, donde pasó un total de 7 años. Por recomendación de un compañero de prisión, pasó esos 7 años estudiando las obras de Marx, Lenin, Panin y Mao, algunos de los pensadores comunistas más influyentes. Transformaron por completo la mente de Jorge y poco a poco pasó de ser un matón a convertirse en un teórico. Para Jackson, la literatura comunista le recordó la lucha de los suyos contra el racismo institucional en Estados Unidos, especialmente en una época del Partido Pantera Negra y los asesinatos de Martin Luther King, Malcolm X y Fred Hampton. En 1966 fundó la familia guerrillera negra con W.L. Nolan, amigo y miembro de los Panteras Negras. La Black Guerrilla Family fue la primera pandilla carcelaria negra politizada que buscaba consolidar el poder negro en prisión y eventualmente derrocar al gobierno de Estados Unidos. El medio para lograrlo era una revolución armada.
La familia guerrillera negra idealizaba y romantizaba esta idea. Cuando no estaba en confinamiento solitario, Jackson dirigía grupos de estudio en la prisión. Ahora tenía una enorme influencia sobre los reclusos negros y, eventualmente, las autoridades se dieron cuenta de esto. La creciente influencia de Jackson en el sistema penitenciario y su nueva conciencia política fue, en última instancia, lo que lo mantuvo encerrado. Antes de morir, cumplió 10 años de condena, el periodo más largo para una sentencia de 1 a cadena perpetua. Jorge Jackson ahora era visto como el hombre más peligroso del sistema penitenciario. Los años 70 fueron una época tensa. En las prisiones de California, 9 oficiales correccionales y 24 prisioneros fueron asesinados entre 1970 y 1971, y la mayoría de los oficiales correccionales resultaron ser blancos. Eran conocidos por enfrentar razas. George y W.L. Nolan fueron llevados a Soledad en 1969. Para entonces, Soledad era conocida por las pandillas raciales que se formaban ahí, siendo la mafia mexicana, la familia nuestra y la hermandad aria las principales. Todas las razas habían hecho de Soledad un centro de asesinatos raciales. El 13 de enero de 1970, el patio de ejercicios de la prisión fue reintegrado por primera vez en meses. Pero se estaba gestando una guerra racial entre blancos y negros y todos lo sabían. Un preso negro había sido asesinado meses antes, algo que tenían que devolver con sangre. El día de los hechos, apenas unos momentos después de que los reclusos se reunieron en el patio, estalló una pelea. W.L. Nolan, quien también era boxeador, supuestamente lanzó el primer golpe desde una torre de vigilancia. Hubo un grito, algunos silbidos, pero no hubo la advertencia no habitual. El oficial Opie Miller disparó y la bala atravesó el corazón de Nolan. Sonaron 2 tiros más y cayeron 2 cuerpos negros. Un recluso blanco fue herido de bala, mientras que los 3 reclusos negros murieron ese día. Los prisioneros negros se indignaron aún más cuando los asesinatos se consideraron homicidio justificado. 3 días después, un oficial fue golpeado hasta sangrar, arrastrado 3 pisos y arrojado desde lo alto de la prisión. Los reclusos oyeron el tintinear de sus llaves mientras caía. El oficial John Mills fue hallado muerto en la planta baja. Una nota pegada a él decía: 1 menos, faltan 2. Los supuestos culpables llegaron a ser conocidos como los Hermanos Soledad. Se entendía que Jackson era su líder. Fueron llevados a la corte encadenados y esposados. Había pocas pruebas. Fueron juzgados porque los 3 hombres tenían vínculos con militantes negros. Hermano Soledad, basado en sus cartas desde prisión y ensayos políticos, se publicó durante el juicio y fue un éxito mundial, dándole a Jackson miles de seguidores que exigían su liberación o fuga. Actualmente su obra es polémica y censurada en prisiones. Los Hermanos Soledad fueron acusados de asesinato y Jackson se volvió el rostro de la Revolución Negra. Mientras tanto, Jorge inició una relación con Angela Davis, profesora de la Universidad de California en Los Ángeles y pantera negra que lo admiraba mucho. También se acercó mucho a su hermano Jonathan. El 6 de agosto, Angela adquirió armas y rentó una camioneta para el plan audaz que los 3 idearon. Jonathan Jackson, estudiante de 17 años de Pasadena, nunca había tenido problemas legales. Durante años de correspondencia a través de cartas en prisión, Jonathan llegó a idolatrar a Jorge y sus filosofías sobre la raza, la sociedad y la revolución armada. En sus diarios personales, él planteó la pregunta: ¿qué harías si fuera tu hermano? El 7 de agosto de 1970 a las 10:45 am, Jonathan entró a un tribunal del condado de Marin con varias armas ocultas bajo su largo abrigo negro. Una vez dentro, sacó una carabina M1 y gritó: «Esto es todo, nadie se mueva». Cuando Jonathan irrumpió en el tribunal, Jorge no estaba presente. Lo que necesitaba eran rehenes para lograr la liberación de Jorge. Apuntó con una pistola al juez Harold Haley y le entregó un arma a James McLean, el acusado ese día. Se le unieron Rochelle McGee, un testigo en el juicio, y William Christmas, un prisionero que salió de la celda de detención. El juez Haley tuvo que llamar al alguacil y convencer a la policía de retirarse. Los 4 secuestradores reunieron a 5 rehenes, los ataron juntos con alambre para piano y pegaron una escopeta debajo del cuello del juez. Al salir, pasaron junto a varios oficiales de policía en el pasillo y a un periodista que tomó varias fotos de los hechos. Ese día, Jonathan pidió que George y los hermanos Soledad fueran liberados antes de las 12:30 de ese día. Se aseguró de agregar: «Somos los revolucionarios. Los hermanos Soledad deben ser liberados para las cámaras».
Pero para cuando llegaron a la camioneta afuera, ya estaban rodeados por guardias de San Quentin que estaban cerca haciendo prácticas de tiro. Jonathan tomó el volante e intentó huir pese a todos los rifles apuntándoles. El plan era llevar a los rehenes a un aeropuerto, aunque el sheriff del condado de Marion ordenó dejar ir la camioneta. El sargento de San Quentin no recibió la orden. Para empeorar, James McLean, desde el asiento delantero, supuestamente disparó a los oficiales iniciando minutos frenéticos. Cuando los disparos desde la camioneta cesaron por completo, los oficiales se acercaron y encontraron a Jonathan y a McLean muertos en el asiento delantero, en una escena sangrienta en la parte trasera de la camioneta. El subfiscal de distrito Gary Thomas le quitó un arma a Jackson y disparó contra los secuestradores, iniciando un tiroteo a corta distancia en medio del caos. El arma que estaba bajo el cuello del juez se disparó, matándolo, y William Christmas fue abatido a tiros. Gary Thomas quedó paralizado de por vida por 3 disparos accidentales de oficiales de San Quentin. Rochelle McGee fue el único secuestrador que quedó con vida, y todos los demás rehenes sobrevivieron después de los hechos. Angela Davis, quien compró algunas armas, fue perseguida a nivel nacional, arrestada en Nueva York, juzgada y luego absuelta. George afirmó sentirse orgulloso de la acción revolucionaria de su hermano ese día. Mientras esperaban su juicio por el asesinato, los hermanos Soledad fueron enviados a San Quentin. Fueron directamente al centro de ajuste, la parte más dura y segura de la prisión. Era convictos contra los Comisión de Organización Siciliana. Ahí dentro había un ambiente de reclusos ansiosos por matar a los guardias después de años de abuso. Muchos de ellos estaban ahí por ataques o asesinatos de guardias. Para empezar, cuando Jackson llegó por primera vez, los reclusos negros saludaron a Jackson con el puño cerrado en alto, una señal del respeto que le tenían. La personalidad de Jackson cambió tras la muerte de su hermano. Se volvió más introvertido y confrontativo. Quería que todo el dinero de su libro se destinara a formar una pequeña milicia para cuando saliera. Quizá, tras 10 años en prisión, realmente se engañó creyendo que había una revolución armada en las calles. Para empeorar sus problemas, se enfrentó a la cámara de gas por el asesinato del oficial Mills, algo que terminó confesando durante una de sus visitas en prisión. Durante meses, Jackson supuestamente pidió a varios visitantes que le llevaran armas. Ahora estaba más ansioso por escapar o morir en el intento. Entendía que era poco probable que alguna vez fuera liberado. El 21 de agosto de 1971 fue un día cálido y soleado en el área de la bahía, 3 días antes del juicio de los hermanos Soledad y poco después de que Jackson concluyera Sangre en mi ojo. En el centro de adaptación, los internos podían sentir la tensión en el aire desde hacía días. Podían notar que algo grande estaba a punto de suceder. Las versiones de ese día varían, pero todos coinciden en que se introdujo un arma de fuego en el centro de adaptación el 21 de agosto. Esteban Bingham era un graduado de Yale y el abogado radicalizado de Jackson, de 29 años, a pesar de que su visita fue rechazada ese mismo día, fue aprobada. Horas después, la señorita Vanita Anderson acompañó a Esteban Bingham. Ninguno de los dos se había conocido antes. Ella puso 1048 Peralta Street como su dirección en la lista de visitantes, la sede del partido Pantera Negra. No se le permitía estar ahí, pero los autos con la lista de visitantes autorizados estaban en otro edificio ese día, así que nadie revisó sus credenciales. Lo descubrieron después de revisarla y al llegar al centro de visitas, así que tuvo que quedarse. Antes de separarse, le dio su portafolio al señor Bingham. El portafolio no pasó la revisión electrónica, así que el guardia lo abrió y encontró una grabadora, algo que los abogados suelen usar en sus reuniones con sus clientes. Abrió la parte trasera, vio las baterías y lo dejó pasar con el portafolio. Fue un momento crucial. Se sospecha que la grabadora contenía una pistola de 9 milímetros y municiones. Jorge Jackson fue registrado y acompañado por un guardia al centro de visitas para ver a su abogado. Jackson iba sin esposas al centro de visitas por su buen comportamiento. Esa fue una de las muchas visitas que Jorge Jackson recibía como celebridad en prisión. Había una ventana para que los guardias observaran la visita, pero ese día nadie vigiló a Bingham ni a Jackson. Jackson tuvo más de 250 visitas con abogados, familiares y reporteros durante los 2 años y medio que estuvo ahí, así que esto era muy rutinario. Había una rendija entre visitantes y prisioneros para intercambiar objetos. Se cree que Bingham le dio a Jackson el arma y las balas, que él ocultó bajo su gorro. 15 minutos después la reunión terminó
y Jackson fue escoltado de regreso al área de control por última vez en aproximadamente 40 minutos. Él y otros 5 ya no estarían más. Tras finalizar la visita a las 2:25 p.m., el oficial Frank de León escoltó a Jackson a través del patio hasta el centro de ajuste. Al entrar o salir, cada recluso tenía que desnudarse completamente y someterse a una revisión. Jackson ahora estaba entre los oficiales McRae y Rubiaco. El oficial Rubiaco notó algo brillante en el cabello de Jackson. El oficial McRae vio lo mismo y le pidió a Jackson que lo sacara. Cuando el oficial Rubiaco se acercó, un cargador cayó al suelo dejando a los guardias atónitos y confundidos. Jackson saltó hacia un lado y se quitó la peluca, de la cual sacó una pistola y un cargador de municiones. Luego gritó, «¡Esto es todo!» y ordenó a todos los oficiales que se tiraran al suelo boca abajo. Los 3 guardias presentes estaban desarmados. Jackson ahora le ordenó al oficial Rubiaco que se levantara y activara un interruptor que abría las 34 celdas del primer piso. Después de que Jackson liberó con éxito a los convictos, supuestamente gritó, «El dragón ha llegado», una famosa cita de Ho Chi Minh, uno de sus ídolos. Los relatos de las autoridades penitenciarias varían en este punto de la historia. Después de que se abrieron las celdas, 17 prisioneros quedaron libres y la fuga desató un gran disturbio. En el primer piso, los guardias fueron atados de pies y manos con cables eléctricos, encapuchados y amontonados en la celda de Jackson. En el pasado, Jackson se había convertido en una cuchilla en la garganta del fascismo, lo que posiblemente presagiaba la violencia que estaba a punto de ocurrir. Con la navaja atada a un cepillo de dientes, los oficiales McRae y Rubiaco fueron degollados de oreja a oreja. Luego Jackson dice, «Es hora de ver si esta pieza funciona». Antes de disparar al oficial de León en la cabeza, los cuerpos de los 3 oficiales fueron apilados uno sobre otro. Minutos después, 2 reclusos blancos fueron asesinados por órdenes de Jackson. Les cortaron la garganta a Franklin y Ronald Kane. Uno fue arrojado al suelo de la celda de Jackson y el otro quedó en el pasillo frente a las celdas, supuestamente por negarse a participar en el motín. Los oficiales Krasnas y Breckenridge fueron capturados después, tras escoltar a un recluso de regreso del centro de visitas. El oficial Krasnas fue estrangulado y degollado, y al oficial Breckenridge también le cortaron la garganta. Los colocaron en la pila con los demás oficiales. Sin saberlo, el sargento Sire Graham entró por la puerta principal del centro de ajuste para recoger al ya fallecido oficial de León para otra asignación. Fue capturado y el oficial Adams miró por la puerta tras dejar pasar al sargento Graham. Vio a Jorge Jackson mirándola. Una bala de Jackson rozó su brazo. El sargento Graham fue obligado a una celda y asesinado a tiros después. La alarma sonó a las 2:40 p.m. tras el disparo de Jackson al oficial Adams. Los demás guardias ya estaban alertados y tomaron ametralladoras. Se hicieron llamadas de auxilio y patrulleros fuertemente armados de la autopista de California, junto con agentes del sheriff de Marin, corrieron a la prisión y bloquearon todos los accesos. En la cacofonía de las sirenas de combate y los gritos, George Jackson caminaba de un lado a otro aturdido, posiblemente reflexionando sobre el siguiente paso del plan. Con el arma todavía en la mano, se cita a George Jackson diciendo, «Soy yo a quien quieren». Jackson y Johnny Spain se acurrucaron cerca de la puerta con bombas caseras en la mano, en lo que solo puede describirse como un último intento desesperado. Corrieron por el patio hacia una pared cuando una ráfaga de disparos llegó desde el pasillo de vigilancia del balcón a su derecha. Después de los disparos, Johnny Spain se lanzó a los arbustos frente a la capilla de la prisión, donde se escondió hasta que terminó el motín. Después de una carrera enérgica de 30 pies, Jackson recibió un disparo en el tobillo y tropezó al caer al suelo mientras intentaba levantarse de nuevo. Un segundo disparo entró por su espalda baja y salió por la parte superior de la cabeza. Así terminó todo para él. La bomba en su mano solo contenía agua y ácido clorhídrico. El motín fue una distracción planeada, afirmó el alcaide Nelson, y tardaron 25 minutos en controlarlo. Se disparó una ráfaga de 4 o 5 tiros de ametralladora para recuperar el control del centro de ajuste. Luego un convicto gritó, «¡Tenemos rehenes!». Un guardia respondió, «Eso no les servirá de nada», y disparó otra ráfaga de ametralladora, percibiendo la inutilidad del motín. Los reclusos se rindieron tras la salida de los prisioneros y la entrada de los guardias al edificio para buscar. Los cuerpos de los oficiales se acumularon en la celda de Jackson, donde Breckenridge, Rubiaco y McRae seguían vivos entre ellos. El piso estaba cubierto por una capa de sangre de casi 1 pulgada de grosor.
Se rumora que después de que terminó el motín, los reclusos fueron golpeados repetidamente por los guardias y oficiales durante varios días. En las calles del área de la bahía hubo indignación tras la muerte de George Jackson. Bombardearon una estación de radio y mataron a un policía en una estación de San Francisco como represalia. El juicio de los 6 de San Quentin, los principales responsables, costó más de 2 millones y duró 16 meses. El juicio fue oscuro, con acusaciones de racismo y teorías de conspiración que decían que el gobierno planeó la fuga de Jackson para poder asesinarlo. El partido Pantera Negra pagó los honorarios de los abogados de 5 de los 6 acusados, aunque Hugo Pinell eligió representarse a sí mismo entre los 6 acusados. España fue hallado culpable de las muertes por disparo de los guardias de León y Graham. Pinell fue declarado culpable de cortar la garganta de los guardias Charles Breckenridge y Urbano Rubiaco. Ambos sobrevivieron, y Johnson fue declarado culpable de agredir a Breckenridge. No se condenó a nadie por los asesinatos de los oficiales Krasnus, Lynn y Kane. Drumgo, Telemontes y Tate fueron absueltos de todos los cargos. Stephen Bingham huyó 13 años, regresó en 1984 para ser juzgado y fue absuelto en 1986. Años después, tras 43 años en confinamiento solitario, Hugo Pinell fue apuñalado hasta la muerte en una instalación de máxima seguridad fuera de Folsom, solo 2 semanas después de salir del aislamiento. El funeral de Jackson fue una despedida revolucionaria organizada por los Panteras Negras y asistieron 2,000 personas. La fallida fuga y breve revolución de George Jackson marcaron negativamente el movimiento de reforma carcelaria negra. Se recuerda más como una masacre que como una declaración política. Sin él, la familia guerrillera negra perdió el rumbo de su misión política. Ahora es una pandilla criminal. Solo 2 semanas tras su muerte, inspiró un levantamiento mucho más sangriento en Attica, Nueva York, el peor en la historia de Estados Unidos. Un hombre sale al patio, sabe lo que está a punto de suceder. Lo han puesto frente a otro recluso, un miembro de una pandilla rival y enemigo jurado. En este patio de ejercicios la tensión es densa, no hay salida. Los guardias observan desde arriba, no para detener la violencia, sino para disfrutar el espectáculo. Se lanza el primer golpe, estalla una pelea, luego un disparo de rifle, un solo estruendo desde la torre. Una bala atraviesa la carne, otro cuerpo cae. Así era la vida dentro de la prisión estatal de Corcoran. Entre 1989 y 1995, al menos 7 hombres murieron de esta manera. Decenas más fueron baleados, heridos y mutilados. No fue por pandillas, sino por los guardias que debían mantener el orden. Lo llamaban días de gladiadores. A los prisioneros los obligaban a pelear como esclavos en el Coliseo romano, excepto que en esta arena no había gloria, solo sangre, muerte y encubrimientos. Pero ¿cómo sucedió esto? ¿Quién lo orquestó y por qué nunca llegó la justicia? La prisión estatal de Corcoran, inaugurada en 1988, fue creada para los criminales más peligrosos de California. Esta era una época en la que los políticos prometían a los votantes que serían duros con los criminales violentos, y California encabezó este movimiento. Corcoran no era solo una prisión, era un símbolo. Respuesta brutal al miedo público. Los guardias tenían poder casi ilimitado para controlar el caos, y la autoridad sin control llevó a abusos. Esta no era una prisión común, esto era Supermax dentro de sus muros. Las pandillas más despiadadas de California libraban una guerra. Los Crips y los Bloods, la Hermandad Aria, la Mafia Mexicana y nuestra familia. Cada una luchando por el control, el poder, el respeto y la supervivencia. Las peleas eran inevitables. Detenerlos, se suponía que ese era el trabajo de los guardias. En cambio, algunos de ellos vieron una oportunidad, una forma de controlar a los reclusos, entretenerse y matar sin consecuencias. Lo que empezó como separar peleas rápidamente se convirtió en algo siniestro. Los guardias no solo permitían las peleas, se quedaban quietos. Colocaban deliberadamente a miembros de pandillas rivales juntos, difundían rumores falsos para provocar violencia. Incluso apostaban sobre quién ganaría, y cuando la pelea se intensificaba, ahí es cuando comenzaba el verdadero juego. Los guardias en la torre de vigilancia tenían un papel mortal. Según la ley de California, los oficiales estaban autorizados a usar fuerza letal si una pelea entre reclusos se volvía incontrolable, pero en Corcoran
La ley se convirtió en una licencia para matar. Algunos guardias hasta lo veían como un juego. Antes de un tiroteo, un oficial fue oído riendo y diciendo: de todas las vidas arrebatadas en el sangriento deporte de Corcoran, una destaca. Preston Tate, 23 de febrero de 1994. Tate, un recluso negro de 28 años, fue colocado en el patio con su rival conocido. La pelea comenzó de inmediato y, tal como estaba planeado, la torre abrió fuego. Una bala atravesó el pecho de Tate. Cayó muerto en el acto, pero aquí está el giro. Los testigos declararon después que Tate ya estaba incapacitado cuando se disparó el tiro. Lo mataron de todos modos. Su muerte no fue un accidente, fue un juego. Una investigación del FBI confirmó después lo que muchos ya sabían. Tate fue asesinado. La mayor pregunta es: ¿cómo pudo pasar esto durante tanto tiempo? La respuesta: el código de silencio. Hablar no solo estaba desalentado, era peligroso. A los guardias que cuestionaban la brutalidad los amenazaban, los ponían en una lista negra o los obligaban a renunciar. Pero en 1996 finalmente 2 denunciantes se presentaron. Steve Rigg, un exteniente, y otros oficiales arriesgaron todo para exponer la verdad. Llevaron sus pruebas directamente al FBI. Informes falsificados, encubrimientos, un patrón de asesinatos. El denunciante Steve Rigg no solo perdió su trabajo, también perdió amigos, su reputación y su sentido de seguridad. Los guardias del sistema corrupto lo consideraban traidor. Rigg después describió noches sin dormir, paranoia y amenazas contra su familia como un precio insoportable por decir la verdad. Aquí está el problema. El sistema contraatacó. A pesar de una investigación federal masiva, solo unos cuantos oficiales fueron acusados. Nadie fue condenado, ni siquiera el alcaide Jorge Smith, quien supervisó muchos tiroteos, enfrentó consecuencias. El escándalo de Corcoran obligó a implementar algunas reformas. La política de integración, que obligaba a miembros de pandillas rivales a convivir con la esperanza de que se llevaran bien, fue eliminada. Las políticas sobre el uso de armas de fuego se endurecieron. Quizás la verdad más inquietante sobre los días de gladiadores en Corcoran es cómo reaccionó la sociedad. Para muchos, estos prisioneros, delincuentes violentos, miembros de pandillas, asesinos, estaban más allá de la redención. La sociedad veía estos abusos como justicia dura. Por eso la indignación pública fue limitada. Pero esta ceguera selectiva plantea una pregunta inquietante. ¿Se vuelve aceptable la crueldad cuando se dirige hacia aquellos a quienes tememos o despreciamos? El 2 de febrero de 1980, un conteo rutinario de presos se transformó en uno de los disturbios carcelarios más violentos y destructivos en la historia de Estados Unidos. Tormenta de caos de 36 horas que conmocionó al país y evidenció fallas del sistema penitenciario. Construido en 1956, el Penitenciario Estatal de Nuevo México, conocido como Old Main, fue un símbolo de progreso. Su alojamiento tipo dormitorio era visto como eficiente y rentable, aunque los críticos argumentaban que sacrificaba la seguridad por ahorrar dinero. Tenían razón. En la década de 1960 la prisión operaba con relativa estabilidad, pero a mediados de la década de 1970, Estados Unidos ya estaba inmerso en su era de mano dura contra el crimen. Leyes de sentencias severas se extendieron por todo el país, impulsadas por la presión política de aparentar ser inflexibles en cuanto a la ley y el orden. Las sentencias mínimas y políticas de libertad condicional más estrictas enviaban a más hombres a prisión por más tiempo. En instalaciones como Old Main, esto causó hacinamiento, escasez de personal y presión extrema en su infraestructura. Construida para 800 reclusos, la prisión pronto albergó a más de 1,200 hombres hacinados en dormitorios, sin privacidad ni dignidad. En estas condiciones, cualquier ofensa o deuda podía volverse violenta, y el sistema que debía rehabilitar se volvió una escuela de gladiadores. Con los años, crió prisioneros endurecidos sin nada que perder y llenos de resentimiento. El bloque de celdas 4, llamado Unidad de Soplones, alojaba a informantes, violadores o pedófilos, los más despreciados en la jerarquía carcelaria. Esa designación era casi una sentencia de muerte. Usar la chaqueta de soplón significaba vivir con miedo constante a ser atacado. Los guardias usaban este miedo para amenazar y reclasificar a los reclusos del bloque 4, buscando información o cooperación. El resto de la prisión los odiaría aún más. La noche del viernes 1 de febrero de 1980, la tensión en la penitenciaría era palpable. Los reclusos del dormitorio E2, una de las áreas más peligrosas y hacinadas,
Iniciaron sus rituales nocturnos, hacer licor casero, discutir y apostar. Pero esa noche algo se sentía diferente. Había un murmullo de anticipación. Algunos prisioneros susurraban y miraban de reojo de los guardias entre ellos. Entre los reclusos de I-2 estaba Gary Nelson, recién llegado. Él recordó después. Percibiendo el cambio casi de inmediato, el caos habitual del dormitorio se sentía controlado y deliberado. Los hombres se movían con propósito, sus acciones cuidadosamente calculadas. Los guardias, tal vez cansados por su turno o adormecidos por la rutina, se fueron. La puerta del dormitorio quedó sin llave. Un descuido catastrófico. A la 1:09 a.m., 2 guardias entraron al dormitorio E2 para el último conteo de su turno, pero no pudieron reaccionar a tiempo. Los reclusos surgieron de la oscuridad y derribaron a los guardias, quitándoles llaves, radios y uniformes en segundos. Con las llaves, los alborotadores actuaron rápido. Oleadas de reclusos salieron del dormitorio E2 y llenaron los pasillos. Su primer objetivo fue el centro de control, reforzado con vidrio a prueba de balas. El centro de control fue construido para resistir ataques, pero rompieron el vidrio con un extintor tras varios intentos. Las llaves de todos los bloques de celdas y de todas las puertas ahora eran de ellos. El motín se había convertido en una toma total. Algunos prisioneros buscaron venganzas violentas y otros se unieron a la violencia solo por miedo. Al menos 12 guardias fueron tomados como rehenes, desnudados, golpeados y arrastrados por la prisión. Luego, los reclusos fueron a la farmacia. Saquearon frenéticamente consumiendo todo lo que podían tragar o inyectar. El Valium líquido, Demerol y otros sedantes potentes desaparecieron en minutos. Algunos prisioneros estaban tan drogados que apenas se sostenían, mientras que otros usaron drogas para insensibilizarse ante la violencia que iban a provocar. Dentro del bloque de celdas 4, la unidad de soplones, los reclusos sabían lo que se avecinaba. Los nombres ya estaban marcados para morir. Utilizando sopletes de acetileno olvidados por contratistas, los amotinados quemaron metódicamente las barras de acero de las celdas. A un recluso le atravesaron la cabeza con una varilla de acero. A otro lo decapitaron con una pala. Los sopletes de acetileno se usaron para quemar vivos a los hombres, dejando restos irreconocibles. La violencia sexual surgió cuando los amotinados liberaron años de ira y fantasías reprimidas. Los guardias rehenes vivieron una pesadilla. Hubo incendios en toda la instalación. El gimnasio fue incendiado, las llamas devoraron la estructura de madera y el humo se elevó hacia el frío cielo del desierto, visible a kilómetros de distancia. Los reclusos, aún drogados, parecían inmunes a la nube sofocante. Para las 4 a.m. El 2 de febrero de 1980, Old Main estaba en llamas y totalmente bajo control de los reclusos. Unos líderes de la prisión salieron diciendo representar a los amotinados para intentar restaurar el orden. Estos supuestos líderes se adelantaron para presentar una lista de demandas a las autoridades reunidas fuera del perímetro de la prisión. Pidieron cosas como mesas de billar, mejor comida e incluso cenas de filete. Peticiones tan absurdas que parecerían casi risibles si la situación no fuera tan grave. Estas demandas mostraron lo fragmentado y caótico del liderazgo interno de la prisión. No había voz de autoridad, solo criminales movidos por desesperación, avaricia y venganza. Afuera de la instalación, la Policía Estatal y la Guardia Nacional habían establecido un perímetro fuertemente armado. Pero después de comunicarse con el FBI, se tomó la decisión de retrasar la intervención. El gobernador Bruce King dudó en autorizar una intervención militar a gran escala por temor a más pérdidas de vidas. Los guardias eran fichas de negociación y los oficiales sabían que un error podía causar una masacre. Las negociaciones iniciaron pronto. Las demandas de los reclusos iban de lo absurdo a lo imposible. Los guardias, sin intención de liberar a los rehenes, eran mostrados ensangrentados y golpeados frente a las ventanas. El mensaje era claro: si alguien se atrevía a entrar, nadie quedaría con vida. Para el 3 de febrero de 1980, después de 36 horas infernales, el penitenciario estatal de Nuevo México estaba al borde de la destrucción total mientras el incendio seguía arrasando. Al fracasar las negociaciones, las autoridades decidieron a la 1:30 p.m. Un equipo Special Weapons and Tactics fuertemente armado lanzó un asalto a gran escala en la prisión. La misión era clara: neutralizar a los reclusos, rescatar a los rehenes y recuperar la prisión a toda costa. Se lanzaron botes de gas lacrimógeno en la instalación, llenando el aire de humo nauseabundo. Los humos desorientaron a los prisioneros, varios aún drogados o aturdidos tras 2 noches sin dormir, mientras el Special Weapons and Tactics entraba por la entrada rota. Las unidades tácticas avanzaron metódicamente por los pasillos en llamas. Avanzaron junto a paredes manchadas de sangre, cuerpos desmembrados apilados unos sobre otros.
cráneos aplastados por traumatismos de fuerza contundente, armas improvisadas y restos calcinados. Los rehenes fueron encontrados con vida, pero profundamente y permanentemente traumatizados. Muchos fueron golpeados hasta quedar irreconocibles y despojados de su dignidad de formas demasiado horribles para relatar. Algunos lloraron al ser escoltados, incapaces de asimilar el cambio de una muerte segura a la salvación. Hubo 34 muertos y más de 200 heridos graves. Reporteros e investigadores inspeccionaron los escombros por semanas, documentando cada atrocidad de lo que fue una institución correccional. La oficina del fiscal general tomó la iniciativa, compilando 200 páginas que dejaba al descubierto la podredumbre en el núcleo de la administración de la prisión. No se trataba solo de lo que ocurrió durante esas 36 horas, sino del ambiente tóxico que hizo inevitable un colapso así. El informe no se anduvo con rodeos. Presentaba un panorama condenatorio de abusos sin control, falta crónica de personal y deshumanización. Los testimonios recopilados durante la investigación eran escalofriantes. Sobrevivientes, reclusos y guardias relataron el motín con detalles inquietantes. Luisa, exprisionera, confesó su participación en la masacre del bloque de celdas 4 Mus. Él relató cómo usó un soplete de acetileno para quemar los barrotes de la celda y vengarse de un hombre que había testificado en su contra. Una vez. Tomó minutos, pero se sintió como horas, dijo Luisa. Cada segundo lo oíamos gritar, suplicando que no fuéramos por él. Otro recluso, Araña, narró los hechos con inquietante calma. Se lo merecían, dijo sobre los del bloque de celdas 4. Araña agredió a un compañero acusado de ser depredador de niños. Usamos un soplete para quemarlo, contó Araña. De manera muy tranquila, no todo de una vez, solo lo suficiente para que lo sintiera. Primero sus piernas, luego sus manos. Al final ya no gritaba, solo hacía esos ruidos como un animal. Un guardia rehén liberado describió el bloque de celdas 4 como un matadero. Vi cuerpos apilados como basura, testificó. Cabezas destrozadas. Algunos ni parecían personas. A uno le quitaron la cara, solo quedaba músculo y hueso. Un guardia contó que un preso arrastró una cabeza decapitada y le advirtió: «Esto serás tú en la mañana». Tras el motín, 18 reclusos fueron juzgados por su participación en la violencia. Carlos Charlie García, Joe Tony Tolfrey y David L. García fueron sentenciados a muerte. Otros recibieron cadena perpetua. El motín provocó reformas legales en el sistema penitenciario de Nuevo México y la morbilidad en esas 36 horas sigue sin igualarse en prisiones de Estados Unidos. Antes o después, esto no fue solo un motín, fue un ajuste de cuentas. En las llanuras de Nuevo México, cerca de Santa Fe, el penitenciario de Nuevo México, llamado Old Main, se alzaba en el desierto como un monolito de miseria y tensión. Construida para los criminales más peligrosos del estado, la prisión era famosa por sus altos muros, alambre de púas y el caos interno causado por la sobrepoblación, falta de fondos y personal. La desesperación era constante. En 1980, la prisión vivió uno de los motines más mortales en la historia de Estados Unidos. Durante 2 días se presenciaron niveles de violencia bárbara comparables a la era de los cárteles en México. Con un saldo de 33 muertos, el motín evidenció fallas del sistema, mostrando que el penitenciario no rehabilitaba, solo endurecía a los hombres. En este entorno volátil, los encarcelados siempre pensaban en escapar. A este caldero hirviente llegó Daniel Mahoney, un hombre de pasado violento como la historia de la prisión, violador serial y ladrón. Fue condenado por el brutal ataque y asesinato de una maestra en Florida. Mahoney no era ajeno a la vida en prisión. Su historial mostraba 2 fugas previas, una de una instalación en Maryland en 1980 y otra de una cárcel en Florida en Navidad de 1983. Para Mahoney, cada condena en prisión era solo un obstáculo temporal, y mientras se adaptaba a la vida en la penitenciaría de Nuevo México, comenzó a tramar un nuevo plan. Su quinto intento de fuga, uno más audaz que los anteriores y que dependía de un aliado leal. Ese aliado llegó en la forma de Beverly Shoemaker, una mujer que se había enamorado profundamente y peligrosamente de Mahoney. Su relación inició en Florida y continuó cuando Mahoney fue trasladado al penitenciario de Nuevo México. La obsesión de Shoemaker se volvió tan absorbente que nubló su sentido del bien y del mal. Ella no solo amaba a Mahoney, haría lo que fuera para estar con él, incluso secuestrar un helicóptero y aterrizarlo en una prisión de nivel 5. La conexión entre Schumacher y Mahoney se intensificó, al igual que su ambición. Los dos comenzaron a tramar un plan audaz, pero Mahoney carecía de recursos.
Schumacher estaba decidido a proveer, reuniendo las piezas de un plan que podría rivalizar con una producción de Hollywood. El plan involucraba un helicóptero, un método que reflejaba el gusto de la pareja por lo dramático. Schumacher, suplantando a un cliente normal, Schumacher rentaría un helicóptero aeroespacial Gazelle en El Paso, Texas, famoso por su agilidad y velocidad. Ella contrató a un piloto, Charles Chita Bella, bajo el pretexto de un recorrido inmobiliario en Santa Fe. Chita, piloto experimentado, participó en los equipos de Rambo 3 y Prejuicio Extremo. Una vez en el aire, ella haría que el piloto descendiera en el patio de la penitenciaría, donde Mahoney, Randy Lackey y Francis Mitchell estarían esperando. El tiempo y la sorpresa eran clave. El patio de la penitenciaría tenía reclusos y guardias atentos, pero nadie anticipaba un acercamiento aéreo. Para Mahoney, la operación dependía completamente de la devoción de Shoemaker, las habilidades de pilotaje de Bella y la ejecución perfecta del plan. En la mañana del 11 de julio de 1988, mientras los guardias de la prisión seguían con su rutina, Shoemaker y Bella estaban en el aire, dirigiéndose hacia la prisión, y al acercarse, Bella supuestamente estaba a merced del arma de Shoemaker. Descendieron hacia el patio de recreo del penitenciario, donde Mahoney, Mitchell y Lackey estaban esperando. El helicóptero quedó suspendido sobre el patio, rozando el alambre de púas y esquivando las torres de vigilancia. Mientras Bella luchaba por mantener el control, el helicóptero descendió aún más. Los guardias de turno no podían creer lo que estaban viendo. Un helicóptero en la prisión tan cerca que los reclusos podían intentar escapar rápidamente. Mahoney, Mitchell y Lackey corrieron hacia el helicóptero, subiéndose a bordo mientras los guardias salían de su estupor y abrían fuego. El fuego cruzado surgió de las torres, las balas cortando el aire y golpeando el helicóptero. Bella, aferrándose desesperadamente a los controles, esquivaba y maniobraba para evitar un impacto mortal. El helicóptero bajo fuego sobrevoló los muros de la prisión con los 3 convictos y Zapatero rumbo a la libertad. Los guardias alertaron a las autoridades, iniciando una de las persecuciones más intensas en Nuevo México. Bella llevó el helicóptero al sur, volando bajo para evitar el radar rumbo a la pista de aterrizaje remota, primer destino del grupo. A unos 130 kilómetros de la prisión, en Los Lunas, el helicóptero aterrizó en un campo y los convictos bajaron rápido, pero su libertad se les escapaba. Los oficiales previeron la ruta de escape, y un equipo de la policía estatal y agentes federales se reunió en Los Lunas para interceptar. Lackey intentó robar una camioneta para continuar la huida, pero fue visto de inmediato. Se produjo un tiroteo que terminó con Lackey herido y puesto bajo custodia. Shoemaker fue hallada en un hangar cercano, aún con el arma usada en el secuestro. El helicóptero con 2 Mahoney capturados huyó a pie hacia el Río Grande. Para Mahoney, la fuga no había terminado. Corrió veloz entre la maleza para seguir libre. Bella y Mitchell volaron a otro aeródromo, pero pronto fueron acorralados y arrestados sin mucha resistencia. Cuando el sol comenzó a salir el 12 de julio de 1988, la fuga llena de adrenalina estaba llegando a sus momentos finales. Mahoney, el último fugitivo en libertad, corría desesperadamente por el terreno accidentado a lo largo del río Bravo. Sin embargo, la policía estatal, agentes federales y unidades K-9 monitoreaban sus movimientos y se acercaban con precisión. Tras horas de persecución, el rastro los llevó a una densa espesura bajo el puente, a las afueras de Albuquerque. Allí, oculto entre la maleza y agotado tras huir toda la noche, Mahoney fue hallado exhausto y sin opciones. Mahoney hizo un último intento de escapar, pero los oficiales lo detuvieron rápidamente sin que opusiera más resistencia. La fuga terminó, pero las consecuencias apenas empezaban. La audaz fuga en helicóptero fue un shock para el Estado y la nación, revelando debilidades que exigirían una acción rápida. La fuga pudo haber terminado con la captura de los 3 fugitivos, pero las repercusiones sacudieron todo el sistema penitenciario de Nuevo México y más allá. En los días siguientes, el público y funcionarios exigieron respuestas, y los medios analizaban cada momento de la fuga. ¿Cómo escaparon varios convictos de una prisión de máxima seguridad en helicóptero? Al iniciar la investigación, una de las mayores revelaciones fue que, a pesar de fugas anteriores en helicóptero en otras instalaciones, no existía una política establecida para lidiar con un evento así. Los guardias no estaban listos y perdieron minutos valiosos al reaccionar.
Los informes confirmaron que 2 guardias de la prisión no dispararon al helicóptero durante la fuga. En respuesta, se crearon protocolos específicamente para intentos de escape aéreos. Estos cambios se extendieron más allá de Old Main, y prisiones en todo el país implementaron reformas similares. La fuga también dejó una huella en Carlos Bella, el piloto que aseguró haber sido obligado a participar a punta de pistola. Las autoridades dudaron de la historia por inconsistencias y sus maniobras durante la persecución. Bella mantuvo su inocencia, insistiendo en que había actuado bajo coacción, esposado a los controles bajo la amenaza del arma de Shoemaker. Shoemaker siguió declarando su amor por Mahoney, asegurando que sus acciones fueron por amor y que las repetiría si pudiera. Ella atrajo la atención pública y generó una gran cobertura mediática. Para Shoemaker, escapar no era solo un delito, era un regalo de cumpleaños para Mahoney, un último acto de amor para un hombre que ella creía valía todo. Bella fue absuelta y Mahoney volvió a su cadena perpetua. Y Shoemaker pasó 33 meses en una prisión de mujeres en Nuevo México, donde tenía un altar y un tablero con queens fotos de Mahoney. Tras ser liberada, fue deportada a Canadá. Por las reformas y el sensacionalismo tras la fuga, la pareja marcó un nuevo estándar en el romance y las fugas de prisión. Shoemaker y Mahoney, los Bonnie y Clyde de Nuevo México.